Juan 17, verso 14. Y dice, lean conmigo: yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. Hasta ahí nada más. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. El mundo. ¿Qué es el mundo? No sean tímidos. ¿Qué es el mundo? Dice Patty, nosotros, los que no creen en Dios. Muy bien. Todas estas palabras tienen un significado, y si nosotros no tenemos enfocado la perspectiva de lo que esas palabras dicen, vamos a entender esto completamente diferente. ¿Se acuerdan el ejemplo que les dije? De que si Norbert y yo nos enviamos una carta y le digo te quiero mucho y te mando un abrazo del oso, 2000 años después, cuando levantan la carta, cuando ni Norbert ni yo estamos aquí para explicar lo que quisimos decir, alguien agarra la carta y dice abrazo del oso. Pues el oso es un animal salvaje, y un abrazo pues lo va a hacer pedazos Jobo de Norbert. Es lo que la gente va a pensar. Entonces, cuando nosotros estamos viendo en estas palabras, yo les he dado tu palabra, eso es obvio. Jesús les ha dado la palabra de Dios, el corazón de Dios, la expresión del corazón de Dios. No está hablando de la Biblia, está hablando de la expresión del corazón de Dios. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. Si te has dado cuenta, ningún soldado romano se metió con ellos. Ningún personaje griego arremetió contra ellos durante el tiempo que estuvo Jesús caminando en la tierra. Fueron los líderes religiosos los que vinieron y se enfrentaron y los odiaron con todo su corazón. Entonces, yo podría decir que el mundo es aquello que es independiente del corazón y del pensar de Dios. Es una infraestructura. Es una infraestructura que inflama el corazón de la gente. Es un sistema. Es una estrategia que está ubicada en nuestro planeta. Y vamos a ver por qué. Entonces, el mundo los ha odiado y se ha manifestado a través de la comunidad religiosa. Yo soy del pensar que el mundo no necesariamente odia a Jesucristo, pero hay una infraestructura ubicada en el mundo que inflama este odio hacia las cosas de Dios. Y sí existe un antagonismo en el mundo contra Dios, naturalmente, pero no estoy seguro que son todos. Entonces, cuando dice que el mundo los ha odiado, es una manera de pensar. El mundo es una manera de pensar, es un sistema, es algo que está anclado en la humanidad, y lo vamos a explicar un poco más. Y no es mi objetivo quedarme atascado allí, pero vamos a seguir leyendo. Dice, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y eso, aquí Jesús está pintando una línea entre él y los suyos, que nosotros no pertenecemos a la manera de pensar o la infraestructura del ser humano. Es cierto, se ha manifestado de una manera religiosa, pero incluye también la manera, podría decirlo, la manera secular de pensar de una persona aparte de Dios. Es por eso que, por ejemplo, cuando estamos hablando de una persona cristiana, si tú tienes un problema en casa, vamos a decir que tienes un problema con tus finanzas, entonces tiene tu vecino un problema con sus finanzas también, y los dos acuden a maneras humanas para poder salir adelante en sus finanzas. ¿Hay algo malo en ello? Absolutamente no. Pero hay una gran diferencia entre la persona mundana a tú que eres cristiano, porque la persona que es mundana solamente tiene esas herramientas para salir adelante. Tú que eres cristiano tienes a Dios y tienes esas herramientas para salir adelante. No es malo usar las herramientas, lo malo es no tomar en cuenta a Dios. Me puedo ir por la tangente y te puedo decir ahí cuánto tiempo sufrí por no incluir a Dios en mis finanzas, y el momento que yo lo incluí junto con las herramientas, Dios me sacó de deudas y me sacó adelante. Es para solamente hacer el punto. Entonces, yo no soy del mundo como tampoco ellos son del mundo. Entonces, Jesús se está separando de esta infraestructura. Él viene con un reino completamente diferente. El reino del mundo está inflamado, está influenciado por el reino de las tinieblas. Entonces vamos a ir al verso siguiente, verso 15. No te ruego que los saques del mundo,
sino que los guardes del poder del maligno, o líbranos del mal. Se me hace fascinante. Siempre cuando yo estaba jovencito y estaba recién convertido, yo pensaba, ¿por qué es que Dios no me convierte y me lleva al cielo de una vez? Si su objetivo es alcanzarme a mí, ¿por qué no simplemente me alcanza y me mata y me lleva de una vez para que yo esté con Él en la gloria y ya no tenga que sufrir a través de este mundo? Y inclusive aquí en este verso dice, no te ruego que los saques del mundo, tienen que estar en el mundo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos que estar en el mundo como levadura que leuda la masa. Quiero ver otro verso con ustedes. Vamos a ir a Mateo capítulo 6. Este verso todavía más me hace preguntarme, me hace poner en jaque. Y de hecho ni siquiera lo tengo que leer, lo podemos recordar nosotros de memoria, porque tanto cristianos como católicos, como todos aquellos que vienen de una rama cristiana se saben este verso. Mateo 6:13, y dice así: y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. ¿Te has llegado a poner a pensar por qué está eso ahí? Jesús está diciendo, oraréis ustedes así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Los primeros dos versos hablan de Dios, y luego dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo todo el mundo te obedece, así cuando tú dices algo, que así sea aquí en la tierra. Pero ¿por qué Dios no lo hace ahorita? Porque este es el tiempo en el que el ser humano tiene que tomar decisiones. Y por eso Dios no va a entrar en la escena todavía. C.S. Lewis, un pensador cristiano, dijo él, el día que el maestro que escribió la obra se sube al estrado, se acabó el show. En pocas palabras, el drama que está ocurriendo, mientras esté bien o mal hecho, el autor del drama no se va a subir. Cuando ya terminó todo, entonces el autor del drama se sube arriba para poder despedir a la gente y para recibir los aplausos. Pero mientras tanto él no se sube, porque si el autor del drama se sube mientras todo el resto está haciendo el drama, se acabó el show y no terminamos de ver qué pasó. Entonces Dios no se va a meter en el mundo todavía físicamente hasta que se acabe el show. ¿Y por qué? Porque Él tiene que proteger la opción del ser humano. ¿Por qué? Qué bueno que preguntaron. Ahorita vamos a llegar allá. Entonces Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esas son sus prioridades de Él. ¿Qué sigue? Danos hoy nuestro pan cotidiano. Ahora ya nos encargamos de la parte del cielo. Ahora vamos a pedir nuestras peticiones. Por lo general siempre oramos al revés. Y como decía mi papá, no tienes que andar recitando la oración. Es el orden en el cual pedimos las cosas. Nuestra prioridad está en el cielo. Nuestra prioridad está en Dios como el punto de adoración más hermoso de mi vida. Y te amo tanto que quiero que tus prioridades sean las mías. Que tú estés contento, papá. Que tú estés contento conmigo. Ya te encargaste de amarlo, de besarlo, de abrazarlo, de quererlo. Entonces sí, ahora pídele lo que quieres. Papi, necesito comida. Por favor, que no me falte el pan. ¿Y qué sigue? Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdona nuestras deudas, así como yo perdono al que me acaba de ofender el día de ayer. Y vuelve a hacer énfasis Jesús, y aquel que no perdone, olvídese que se le perdone sus ofensas. No porque Dios sea malo, es porque estamos pidiendo a gritos, castígame porque yo quiero castigar gente. Yo sé que aquí hay gente que todos han perdonado. No hay nadie que está guardando rencores contra nadie, ¿verdad? Ese no es el objeto de la prédica del día de ahora. Vamos a regresarnos a la prédica otra vez. ¿Qué sigue?
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Este verso siempre me causó problemas toda mi juventud. ¿Por qué Dios te va a meter en tentación? ¿Por qué Dios voluntariamente te va a meter en tentación? ¿Ok? Interesante. Bueno, hay una percepción en la cual nosotros pensamos que Dios es el que te mete en tentación. Bueno, hermano, en el libro de Job, etcétera, etcétera. ¿Qué ibas a decir? Ajá. Exactamente. Muy bien. Me- Así es. Y lo dice en el libro, creo que lo dice en el libro de Santiago, Dios no tienta a nadie. Está bien claro, Dios no tienta a nadie. Hermano, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Pero ¿quién sabe qué es concupiscencia? Pecado, ¿ok? Ajá, exactamente. Exactamente. Ok, lo que Lourdes está diciendo es de que cada quien tiene una tentación diferente, una peculiaridad. Como por ejemplo hay personas que son débiles al dinero. Yo no soy débil al dinero, a mí no me interesa el dinero. O sea, el dinero para mí no es una tentación. Hay otras personas que la tentación son los videojuegos. Esa es mi tentación, porque a mí me encantan los videojuegos. Me confieso. Hay personas que su tentación es el sexo. Y esa es una conversación para otro día. Sí la tenemos que tratar como adultos en algún momento. Pero hay desórdenes sexuales, no solamente en personas, hay desórdenes sexuales en culturas enteras. En la cultura mexicana, en la cultura puertorriqueña. Y se nota porque generación tras generación sigues viendo divorcios, sigues viendo desórdenes, homosexualismo, toda esa clase de cosas. Y todo eso viene de desórdenes. Pero si nos alcanza el tiempo, vamos a ver que eso viene todavía de una raíz más fea todavía. Entonces, Dios no tienta a nadie, pero si la tentación ocurre, no nos dejes caer en tentación. Pati, ¿cómo decía tu papá? Dice, la primera parte que decía su papá es, Dios no se sienta en la mesa a hablar contigo necesariamente, o sea, físicamente no se sienta a platicar contigo como una persona. Puedes escuchar su voz interior. Y déjame decirte que para la persona que ha experimentado el oír de Dios, yo soy uno de ellos, yo he experimentado la voz de Dios. Dios te puede hablar en cualquier momento, pero no es como que todas las mañanas me voy a sentar a tomar mi desayuno y Dios se sienta a platicar conmigo en la mesa. Generalmente yo soy el que tengo que iniciar la conversación, pero tengo que esperar a que Él me hable de regreso. Entonces Él no es como una persona que se sienta contigo de repente y está dialogando todo el santo día como si fueran amigos necesariamente. Pero Dios sí te hace saber que Él está contigo. Durante el día Él sigue poniendo pautas y sigue mostrándote que Él está contigo todo el tiempo. Entonces Dios te ama, ese es el punto, la perspectiva. Dios te ama inmensamente y Dios te quiere guiar. Y sí, Dios te quiere hablar. Quiere llegar a un punto que tú escuches su voz. Pero Él no habla como ser humano, Él habla como Dios. Y es muy peculiar el cómo Él habla. Y nosotros somos creados para percibir su voz. Somos creados para entenderlo a Él. Cuando nosotros nos metemos en tantos problemas en la vida es porque nosotros no lo escuchamos. Entonces, no nos metas en tentación, pero líbranos del mal. Son dos cosas que tenemos aquí, porque tentación y el mal son dos cosas completamente diferentes. Que tentación viene al pecado y el mal es una influencia. Entonces quiero analizar contigo ambas cosas, porque me ha costado toda la semana pensar, pedirle a Dios que me hiciera entender por qué Jesús dice, no nos dejes caer en tentación, pero líbranos del mal. ¿Por qué está incluido en una oración tan importante? Yo creo que Dios nos protege todo el tiempo, pero por alguna razón Él dice que nosotros pidamos que Dios nos proteja, pero Él ya lo hace. Bueno, no sé por qué, pero Jesús dice, pide
que Dios te proteja del mal, que Dios no te deje caer en tentación. Entonces quisiera definir el mal. El mal es una influencia. Y hay cosas que les voy a decir la verdad, la Biblia no dice de dónde viene el mal. El mal es una influencia que tocó no solamente la humanidad, pero tocó a un querubín. Que este querubín era querubín de querubines, era un ser que tenía inclusive instrumentos musicales creados en su cuerpo, de manera de que él era el líder de alabanza de los cielos y él daba a Dios toda honra y toda gloria, pero se le subió a la cabeza y quiso ser Dios y empezó a reunir a toda la gente, a todo el cielo, por decirlo así, y una gran parte de los ángeles se fueron con él, y ahí tienes a Satán y a sus demonios. Y la palabra Satán no es un nombre tampoco. La palabra Satán quiere decir el que se opone. Es simplemente alguien que se opuso a Dios. Y a partir de ahí, en lugar de arrepentirse, se amargó, y se amargó de tal manera que ahora él es completamente antagónico a Dios. Pero se rebeló. Pero no perdamos de perspectiva de que el Satán es un ser creado, muy pequeñito. No es este monstruo titánico como lo muestran en las películas ni nada de eso. No, es más, la Biblia nos da pautas que el día que nosotros lo veamos a él ser juzgado, nosotros nos vamos a asombrar diciendo: ¿ese pequeñito fue el que causó tantos estragos? Entonces, ciertamente, cuando viene el maligno a nosotros, no se presenta como un monstruo enorme y horrible, porque en cuanto viene un monstruo, sacas la espada y estás listo para enfrentarlo, porque no en vano lleva la espada del Señor. Pero él viene de maneras atractivas. Es ahí cuando dice que viene como ángel de luz. Viene de maneras atractivas para seducirnos. Entonces, el mal es una influencia que lo tocó a él, y ahora él sabe usar esa influencia para lastimarnos a nosotros. Entonces, cuando habla acerca del mal, por ejemplo, la Biblia habla, por ejemplo, Jesús habló con sus discípulos. No vamos a ir a ese verso, pero Jesús habla con sus discípulos y dice: tengan cuidado de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Entonces los discípulos se ponen a pensar: ¿levadura? ¿Trajiste el pan? No, no traje el pan. ¿Y tú trajiste las donas? No, no traje las donas. Ay, el maestro se va a enojar con nosotros. Entonces Jesús dice: ¿por qué están pensando en pan? ¿No acabamos de multiplicar 5,000 panes y peces ahorita? ¿Por qué no entienden? No estamos hablando de pan. Y entonces él dice: tengan cuidado con la levadura de la política. Esa es la levadura de Herodes. Tengan cuidado con la levadura política, la levadura del hombre, el temor al hombre, la infraestructura del hombre, porque está anclada en las tinieblas. Mis respetos a todos aquellos que son abogados. Mis respetos a los que son políticos, porque están metidos en medio de esa infraestructura y tienen que tomar decisiones por Dios o tienen que tomar decisiones por temor al hombre. Los que están envueltos en trabajos corporativos, porque hay que tener una inteligencia de parte de Dios para tomar decisiones. De otra manera te corrompes, o de otra manera tú vives para Cristo a una costa de tu trabajo, o inclusive que te cueste la vida. Yo inclusive soy del pensar de que si tú vas a ejercer un trabajo, que sea un trabajo que sea algo a lo que Dios te llamó a hacer, o que Dios te use en el trabajo donde tú estés, como que fuiste nacido para hacer esto. Pero la infraestructura del mundo se opone a Dios. No solamente la infraestructura del mundo, del hombre, la manera de pensar dentro del socialismo, democracia, comunismo, todo eso. Hay infestación adentro, hay levadura, que desgraciadamente la levadura empieza a leudar la masa, es infecciosa, es como gangrena, se esparce y lastima. Estamos viendo cómo países como Venezuela han sido tocados por tanta maldad y se está extendiendo como gangrena. ¿Cómo para todo esto? Porque es una influencia política. Y Jesús dice: tengan cuidado de la influencia política, de la influencia de Herodes.
Después dice, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos es la otra moneda de este mundo, de esta maldad que se infiltra dentro de la iglesia y muestra un Dios externo, un Dios que es poderoso, pero lo tienes que ver de lejos, lo tienes que reverenciar de lejos. Él no es personal, no es tuyo, te va a castigar y no tiene poder para tocar tu vida, porque está muy ocupado en los asuntos del mundo como para tener misericordia de ti. Y Jesús dice, ten cuidado de la levadura de los fariseos, porque te aparta de Dios en lugar de acercarte a Él. Y hay mucho de eso dentro de la iglesia. De hecho, cuando uno comete un error, el mejor lugar a donde uno puede correr es a los brazos de papá, no lejos de Él, porque lejos de Él no te puede agarrar, no te puede sostener, porque tú estás corriendo lejos de Él. Tú regresas a Él, le das chance a Él para que te abrace, para que te ayude, para que te cure tus heridas, aunque tenga que usar alcohol, que te duela un poquito, porque te va a doler de algunas de esas heridas. Pero una vez que ya te cura, ya que te quita toda la infección, que te saca toda la mugre, entonces empieza a sanar. A veces a nuestros papás se nos hace crueles, que yo me acabo de tropezar ahí y ¡pah! Estaba riendo de Manuel, el hijo de Malena, porque el día de ayer estaba corre y que se va de cara. Y así como iba así de cara, que le hace así, que mete el hombro y se da maromas como soldado y se levanta y sigue corriendo. Yo dije, yes, ya evolucionaron los niños, ya están más listos que nosotros. Pero si yo me caigo y me raspo la rodilla, me va a salir un montón de sangre y voy a tener un montón de tierra allá adentro y voy a estar bien sucio. Entonces tiene que venir mami o papi y tienen que venir a ver qué pasó. Ay, qué cortada tan horrible. En una ocasión que iba llevando unas bolsas de basura y estaba bien emocionado porque mi mamá me iba a dar 5 pesos para irme a jugar las maquinitas después de que yo llevaba la basura. Entonces iba llevando la basura y yo bien contento, voy a jugar las maquinitas, y que se sale un vidrio de la bolsa y que así sale el vidrio y me saja la pierna y estaba chorreando la sangre. Llegué con mi mamá y un charco de sangre ahí. Mi mamá me metió al baño y entonces me empieza a mirar y me empieza a echar, creo que me echó alcohol o me echó agua, no sé, pero estaba abierto, o sea, no te lo voy a describir, estaba muy feo. Sí, es como de una pulgada la sajada que me di y bien adentro. Entonces podía haber más que sangre. Esa fue bien feo. Entonces me acuerdo que me empecé a ver la pierna y me empecé a desvanecer porque me quería desmayar. Entonces mi mamá agarra y me echa alcohol o lo que sea. Qué cruel se siente que tu papá o tu mamá te haga eso. Porque eso no se hace. Me duele. ¿Cómo me iban a hacer eso? Y luego me lleva al hospital. No, ¿por qué me va a llevar al hospital? Y luego me quieren meter una aguja ahí con un hilo ahí para... No, eso no se hace. ¿Por qué me van a meter una aguja? Ni que fuera un osito de felpa ni nada. Pero ahí tienen que coserme y me tienen que cerrar. Y luego me ponen ahí quién sabe qué tanto. Y yo pensé, ya terminé de sufrir. Tráigame a su hijo, señora, en una semana para quitarle las puntadas. ¿Qué? ¿Quitarme las qué? O sea, el proceso para que Dios te sane a veces tarda tiempo y va a traer dolor, pero Él sabe, porque Él te quiere sanar. Él quiere sanar tu corazón. Esos son los efectos del mal sobre las personas, sobre todos nosotros. El mal es exterior, pero tu papá es tan tierno como tu papi o tu mami, que te cachaban y te sanaban la rodilla si te llegabas a raspar. Ese es el corazón de papi. Y siempre va a ser ese su corazón. Entonces, definiendo el mal es una levadura. Pero entonces la Biblia habla de una tercera levadura. Y habla en Mateo 16:33, donde dice, creo que es 16:33, donde menciona que el reino de Dios, repite conmigo, el reino de Dios, no es el reino del diablo, es el reino de Dios. Es como levadura que es injertada en la masa y empieza a esparcirse sobre de la masa hasta que toda la masa se leuda.
Si yo estoy viendo toda esta maldad en la política, estoy viendo toda esta maldad en la iglesia, estoy viendo toda esta hipocresía, maldad, mentira, estoy viendo toda esta suciedad dentro del ambiente del mundo, dentro del ambiente eclesiástico, por decirlo así, ¿cómo vamos a sanar el planeta? Va a ser con la influencia del reino de Dios metida en estos lugares, metida dentro de la iglesia, metida dentro de la política, metido dentro de los lugares más oscuros. Martin Smith, el líder del grupo Delirious, un equipo de rock pesado alternativo, no rock pesado, tocaban de todo. Él se iba de tour con bandas así como Van Halen, como Metallica y todos estos lugares, y se iba y los dejaban tocar ahí, se endemoniaba a todo el mundo, y después entraban ellos y empezaban a tocar sus canciones para atraer la presencia de Dios. Bob Johnson, un pastor que conocí de la iglesia donde éramos nosotros antes, él estaba en San Francisco y él tenía las viejitas del chongo de poder, las viejitas de su iglesia, que las preparaba y le decía, esta noche salimos. Y las preparaba para salir y se iban en la noche a los bares e iban a orar por los borrachitos. Se metían al bar y ahí se metían ahí los borrachitos con su bebida, todos hechos pedazos. Llega la viejita, ¿qué estás haciendo, mijo? ¿Por qué estás aquí? Alguna vez tirados ahí en el piso y oraban por ellos y ahí caían bajo el poder de Dios. Llegaba el dueño del bar y ¿qué están haciendo? Y pues el pastor Bob está súper altísimo, está bien grandotote y bien. Estamos aquí orando por la gente. Y el dueño del bar dice, buen trabajo, síganle. Nuestro pastor nos contaba las historias. Después agarraban entre dos pastores y se iban a rentar prostitutas. Un puñado de prostitutas. Se las llevaban al hotel y las sentaban a todas. Se ponían de rodillas y les pedían perdón por todos los abusos, por todas las maldades, y les daban una rosa y les decían, este es el amor de Dios para ustedes. Es un papi que te ama y te quiere alcanzar. O sea, tiene que entrar el amor de Dios a uno de los lugares más oscuros. La religión dice, no te metas, cuidado que te vas a ensuciar. No estamos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tú tocas algo sucio, eso te contamina. En el Nuevo Testamento tú tocas a un leproso y el leproso es sano. Porque el poder de Dios es mucho más grande que el poder de la oscuridad. Y me va a tomar un par de semanas explicar esto, pero quiero que podamos entender que a pesar de que estamos en un mundo de tinieblas, el poder de Dios es más grande y lo ha vencido. Pero tenemos que definir una cosa más. Entonces, estamos definiendo el mal. Quisiera que repasáramos una historia vieja. Vamos a ir a Génesis capítulo 1. Ahora sí, Moisés, te voy a pedir que me ayudes a ir a Génesis capítulo 1, en el verso 27. Moisésito, ¿andas por ahí? ¿Sí? ¿Sí? Vamos, ya lo tienes. Moisésito es increíble. Una de las personas que más sufren en el servicio son las personas que se encuentran haciendo el trabajo detrás de las cámaras. Los que están en el sonido, los que están ahí atrás, porque nadie los mira, pero son las personas bien valiosas. Y yo quiero mucho a Moisés y a todos los que están trabajando ahí atrás, a Micael también. Entonces, Génesis capítulo 2, vamos a leer del verso 7 al 9. Génesis 2, del verso 7 al 9. Oh, ¿sabes qué, Moisés? Perdóname, vamos a regresar a Génesis 1. Génesis 1, 27 al 28. Thank you for your patience. Ahorita vamos a Génesis 2. Vamos a repasar la historia para los que no la conocen. Entonces Dios creó al hombre. Dios lo creó del polvo de la tierra, sopló aire sobre del hombre, sopló de su nariz, sopló, o de su aliento, sopló sobre la nariz del hombre. Y el muñequito de barro tiene vida ahora, y él es un hombre. Entonces él agarra y luego pone a dormir al muñequito, al hombre, y le saca una costilla. Y ahora al hombre, en lugar de crearle a otra persona que le hiciera la guerra, Dios agarra y lo separa en dos mitades. Dios crea al hombre y Dios crea a la mujer.
Y en el capítulo 5 de Génesis dice, y a los dos les llamó Adán. A los dos les llamó ser humano. Entonces, hombre y mujer, cuando se unen, regresan a ser uno. Entonces dice, Dios creó al hombre a imagen suya, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. La Biblia antigua lo dice más chistoso, dice, henchid la tierra, como que hinchenla de montones de hombres y de mujeres, ¿no? Entonces dice, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dice, ejerzan dominio. Dime conmigo, dominio. El hombre está llamado a dominar sobre el planeta. Dice, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo el ser viviente que se mueve sobre la tierra. Sigamos. Y también les dijo, miren que yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto les servirá de alimento. Ellos no comían animales. Comieron animales a partir de Génesis 9, Génesis 12, cuando Dios les dijo, ahora los animales les serán de alimento. Pero en aquel tiempo animales y seres humanos comían plantas. Entonces, esto es bien importante de saberlo, porque ahora vamos a ir al capítulo 2, verso 7. Génesis 2, verso 7. Y dice así. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y él fue un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en el Edén y puso allí al hombre que había formado. Todo el resto está todavía en desorden, pero allí en medio de la tierra él formó al hombre y lo puso en un huerto que Dios mismo acomodó el huerto. Un paraíso, un lugar hermoso. Continúa. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista. Recuerden que los árboles son la comida. Todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y el mal. Vamos a ir al verso 15 ahora. Y el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y el mal, no comerás, porque el día que de él comas, muriendo, morirás. En el hebreo antiguo así lo dice, muriendo, morirás. Va a ser una agonía, va a ser un proceso y te vas a morir. Y luego después llegamos del 17, ahora vamos a ir a Génesis 3, capítulo 1. Y en Génesis 3, 1, verso 1, dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales. La serpiente fue escogida por el diablo para poder usarla para tentar. Entonces dice que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Ahí empieza la mentira. Entonces la mujer respondiendo a la serpiente, la mujer valerosa, la mujer valiente, decide contrarrestar la mentira y decide defender a Dios. Y dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán. Eso lo añadió ella, porque Dios no dijo eso. Ni lo tocarán para que no mueran. ¿Quién sabe si ella lo añadió o así se lo dijo a Adán? Porque usualmente nosotros hacemos eso con nuestras mujeres. Mira, por favor, no vayas a arreglar. Es más, mira, ni lo toques. Así que no me le echen la culpa a las mujeres todavía. All right. Entonces, sigamos. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Pues Dios sabe que el día que del fruto coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. La mentira rastrera, porque Eva ya era como Dios, que fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Y Dios sabe el bien y el mal, y ellos saben que ellos no deben de comer del árbol, y saben que ellos tienen libertad y que ellos pueden vivir en el huerto.
Continúa. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. ¿Sabes por qué hizo eso la mujer? Porque se puso a platicar con la serpiente. Con la serpiente tú no platicas. No platiques con el diablo. No merece tu atención. Recuérdale la escritura y tírale el escopetazo. No platiques con él. Como decía mi papá, apacienta tus pensamientos, porque muchas de esas guerras suceden aquí en la cabeza. Y entre más tú empiezas a lidiar con esas cosas aquí, empiezas a caer como una espiral y terminas tomando malas decisiones. El temor, el miedo, la preocupación extrema es tener fe en el reino equivocado, porque empiezas a preocuparte, a recitar, meditar. ¿No te pasa? Tienes miedo de algo y empiezas a pensar en 1000 cosas que pueden ocurrir y las ensayas en tu mente. Alguien se pelea contigo y todo el día estás pensando en la misma escena. Te llama el pastor porque quiere hablar contigo y todo el día estás pensando, ¿qué le voy a decir? O sea, preocupaciones, gracias a Dios, aquí no creo que somos así. Y casi siempre si queremos hablar contigo es porque queremos quererte o queremos amarte. Y si vamos a corregirte va a ser de una manera bien padre, ¿no? Pero no para lastimarte o para hacerte sentir feo. No debe haber temor en la iglesia. Pero tú te pones a platicar con la serpiente, vas a terminar haciendo las cosas mal. Entonces dice ahí que la mujer tomó del fruto y comió, y también dio a su marido, que estaba por allá adorando a Dios, lejos de ella, ¿verdad? Pobrecito, ¿no? ¿Dónde andaba? Al lado de ella, y no la defendió. ¿Qué onda? Viene el ladrón, ¿la bolsa o la vida? A ver, mi vida, vete con él. Eso fue lo que hizo Adán. No, eso no se hace. Porque el hombre por naturaleza está para poder proteger y para poder defender a su mujer, para amarla como Cristo amó a la iglesia. Pero eso no es la conversación del día de ahora. Eso queda para otro día. ¿Ah? Porque la amaba, exactamente. No, y todo tiene un contexto. Vamos a hablar de los matrimonios después. Pero ahorita déjenme enfocarme en esta parte para no salirme, porque ya no estamos tomando mucho tiempo. Y no estoy llegando a donde quisiera llegar. ¿Puedes poner la foto, mijo, por favor? Resulta que en el jardín del Edén, lo primero que se le ocurre hacer a Dios para probar su amor es de que pone al hombre en el huerto y le pone árboles para que él pueda comer. Pero Dios pone 2 árboles en el centro del huerto. Pone un árbol que es bueno, es el árbol de la vida. Repiten conmigo, el árbol de la vida. Y del otro lado Dios pone otro árbol que es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y todo el desbarajuste empieza porque a Dios se le ocurre poner ese árbol ahí. ¿Por qué? Que el hombre podía agradar por su obediencia y no por imposición. Eso es muy interesante. Ya vamos por el camino correcto. Déjame decirte que a Dios se le ocurre poner un árbol bueno y se le ocurre poner este árbol particularmente, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ponme atención. Por amor. Espérame. ¿Cómo va a poner ahí un árbol con alacranes y me vas a decir que Dios pone un árbol ahí por amor? Aparte de eso, y fíjense bien, esto es lo importante del amor de Dios y lo importante del amor. Para que exista el amor, tiene que haber opción. Si no, no es amor verdadero. Leí esto que me hizo pensar tanto. Danny Silk lo escribió, dice: Dios puso 2 árboles en el jardín, nos dio una lección. Sin elección
no tenemos libertad. Y lo más importante, no tenemos amor, lo cual requiere libertad. La tragedia de la caída del ser humano en realidad proclama que Dios no quiere controlarnos. Déjame te lo leo otra vez. La tragedia de la caída del ser humano en el huerto del Edén está proclamando que Dios no quiere controlarnos. Él no nos controló en el jardín, no nos va a controlar ahora. ¿Sabes por qué? El amor necesita opción. Si fuiste criado con una mentalidad impotente y temerosa basada en la creencia de que puedes controlar a las personas y que ellas te pueden controlar a ti, entonces naturalmente vas a percibir a un Dios controlador y castigador. Líbrate de eso, porque Dios no es así. Y quisiera decir que todos ustedes, un ejemplo, todos estos que están aquí en Centro Cristiano More, no estás aquí porque hay alguien que te esté obligando a estar aquí. No tienes miedo del pastor y tú estás aquí porque quieres estar aquí. Pero lo más importante, que tú te acerques a Dios porque tú quieres estar con Dios. Y sigue siendo una opción. Sigue siendo una opción. Porque el amor requiere ese punto de obediencia, como lo decía Lourdes. Pero también Dios requiere ese punto de opción para que nosotros escojamos. Porque hasta la fecha, el cuadro del jardín del Edén se sigue replicando en nuestras vidas, en nuestro caminar por el mundo. Seguimos caminando por el mundo y fue esta semana en la noche en la cual